Hay un tipo de silencio específico que solo puedes comprar con 10 años de semanas laborales de 80 horas. No es solo la ausencia de ruido. Es la ausencia de obligación. Es el sonido de la lluvia golpeando contra un cristal de triple panel que tú pagaste. En una casa que tú diseñaste, en un terreno que tiene tu nombre y solo tu nombre en la escritura. Me llamo Rowan. Tengo 36 años. Trabajo como consultor de arquitectura a distancia para proyectos comerciales de alta gama. Y hasta el martes pasado, vivía en el paraíso. Mi casa no es una mansión. Es una moderna casa de 2 pisos con tejado en A, situada en 3 acres de terreno boscoso con vistas al lago superior. Es rústica, aislada y fría durante 6 meses al año, que es exactamente como me gusta. Pasé 4 años construyendo este lugar. Coloqué la tarima tabla por tabla. Lijé las vigas vistas del salón hasta que mis huellas dactilares prácticamente se borraron. Cada clavo, cada accesorio, cada centímetro cuadrado de esta casa representa un límite que establecí entre yo y el mundo. Más específicamente, representa un límite entre yo y mi familia. Quiero a mis padres, Hank y Joyce, de la manera abstracta en que se quiere a un huracán que finalmente se ha alejado mar adentro. Aprecias su poder, pero definitivamente no quieres que se estacione sobre tu tejado. Durante los últimos 2 años, he mantenido lo que los terapeutas llaman contacto limitado. Envío generosas tarjetas de regalo en los cumpleaños. Llamo en Navidad y Acción de Gracias. Respondo a los mensajes de texto en menos de 24 horas. Normalmente con respuestas cortas y educadas que no revelan absolutamente ningún detalle sobre mis finanzas o mi vida personal. Era una lluviosa tarde de martes cuando la paz se rompió. Estaba en la oficina de mi casa, que se encuentra en el desván con vistas a la sala de estar principal. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del suelo al techo, convirtiendo el lago exterior en una mancha gris y agitada. Tenía puestos los auriculares con cancelación de ruido, sumido en un estado de concentración profunda, finalizando una representación para un cliente de Chicago. Mi teléfono estaba boca abajo en el escritorio, en modo no molestar. No oí acercarse al vehículo. El camino de entrada a mi casa es un 1/4 de milla de grava que serpentea a través de densos pinos. Está diseñado para ser privado. A menos que seas el repartidor de Amazon o el tipo del propano, no tienes ninguna razón para estar en ese camino. Lo que me alertó no fue un sonido, sino un destello de luz. Un par de faros de luz de carretera barrieron el techo abovedado de mi salón, atravesando la tenue iluminación ambiental como focos en una fuga de prisión. Fruncí el ceño y me quité los auriculares. Lo primero que pensé fue que un repartidor se había perdido. Eran las 7:15 de la tarde, estaba completamente oscuro afuera y había tormenta. Me levanté y caminé hacia la barandilla del desván, mirando hacia abajo a través de los enormes ventanales delanteros. Se me encogió el estómago. No era una furgoneta de reparto. Abajo, en mi camino de entrada, bloqueando la salida, había un camión de mudanzas UAUL de 26 pies. Era enorme, con el motor al ralentí haciendo un ruido fuerte, y su tubo de escape expulsaba humo blanco en la fría lluvia. Detrás había un sedán beige que reconocí al instante, un Buick Le Sabre. El coche de mi padre. Me quedé helado junto a la barandilla durante unos 10 segundos. Mi cerebro se negaba a procesar la información visual. ¿Por qué están aquí? No los había invitado. Ni siquiera había hablado con ellos en 3 semanas. Cogí mi teléfono del escritorio y toqué la pantalla. El icono de no molestar estaba activo, pero debajo había una lista aterradora de notificaciones. 15 llamadas perdidas, todas de mamá y papá. 12 mensajes de texto. Abrí el primer mensaje de texto de mi madre, enviado hacía 2 horas, casi llegamos. El tráfico es horrible. El segundo mensaje, espero que tengas el camino de entrada despejado. El tercer mensaje, contesta el teléfono, Rowan. Una sensación fría, más fría que el viento del lago, me invadió. Esto no era una visita casual. No alquilas un camión de 26 pies para una visita casual. Alquilas un camión de ese tamaño cuando estás trasladando toda tu vida del punto A al punto B. Y el punto B, al parecer, era mi camino de entrada. Observé desde la ventana cómo se abría la puerta del conductor del sedán. Mi padre, Hank, salió.
Tiene 65 años. Es un hombre corpulento que ha pasado toda su vida creyendo que ser la persona más ruidosa de la habitación es lo mismo que tener razón. Se subió el cuello del abrigo para protegerse de la lluvia e hizo un gesto agresivo hacia la casa. Mi madre, Joyce, salió del lado del pasajero. Parecía agotada, agarrando su bolso contra el pecho. No parecían invitados. Parecían una fuerza de invasión. Sentí un dolor fantasma en el pecho, un remanente de la ansiedad con la que solía vivir todos los días antes de mudarme aquí. Respiré hondo, tratando de calmar mis manos. Esta es mi casa, me dije a mí mismo. Mi escritura, mis reglas. Pero mientras bajaba la escalera flotante hacia el piso principal, supe una cosa con absoluta certeza. El santuario había sido violado. El huracán había regresado y estaba tocando tierra. No abrí la puerta principal de inmediato. Encendí los focos exteriores, bañando el camino de entrada con una dura luz LED blanca. Vi a mi padre hacer una mueca y protegerse los ojos, mirando hacia la casa. Me vio a través de la puerta de cristal y agitó la mano en un gesto de vamos, date prisa. Ese gesto, ese movimiento displicente y autoritario de la muñeca, me transportó instantáneamente a cuando tenía 16 años y me decían que cortara el césped mientras mi hermana veía la televisión. Quité el cerrojo y salí al porche cubierto. No los invité a entrar. Me paré en la entrada, bloqueando el umbral con mi cuerpo. El aire frío y húmedo me golpeó, olía a agujas de pino y a gases de escape. Papá. Mamá, dije, con la voz lo suficientemente alta como para superar el ruido del motor del camión. ¿Qué está pasando? Hank subió los escalones, saltándose cualquier saludo. Parecía agotado, con los ojos enrojecidos, pero conservaba ese aire familiar de autoridad inmerecida. Rowan, gracias a Dios, dijo, limpiándose la lluvia de la frente. El GPS de esta cosa es una basura. Nos hemos equivocado de salida 2 veces. Vamos, coge un abrigo. Tenemos que empezar a descargar la parte de atrás del camión antes de que la lluvia empeore. No quiero que se mojen los colchones. Intentó pasar a mi lado, buscando el pomo de la puerta. No me moví. Mantuve mi mano firmemente en el marco de la puerta, bloqueando eficazmente a mi propio padre. Oye, espera un momento, dije, manteniendo la voz firme. ¿Descargando? ¿Qué colchones? Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Hank se detuvo, mirándome como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Nos mudamos, Rowan. Obviamente. Ahora muévete. Hace un frío que pela aquí fuera. Mudándoos, repetí, las palabras sabían a cobre en mi boca. ¿Qué quieres decir con, mudándoos? Mi madre, Joyce, subió los escalones entonces. Estaba temblando, con el rostro pálido y demacrado. Inmediatamente fue a la yugular emocional. Oh, Rowan, no seas difícil, sollozó, con la voz temblorosa. Ha sido el peor día de nuestras vidas. Estamos agotados. ¿Podemos entrar y tomar un té? Me siento mareada. Mamá, siento que estés cansada, pero no podéis aparecer sin más con un camión de mudanzas, dije, sin moverme. Tenéis una casa. ¿Por qué estáis aquí con un camión de mudanzas? Hank soltó un suspiro pesado e impaciente. No tenemos casa, Rowan. La vendimos. El mundo pareció inclinarse ligeramente sobre su eje. ¿Tú? ¿Vendisteis la casa? ¿La casa de Ohio? ¿Cuándo? Esta tarde, dijo Hank como si hablara de vender un viejo cortacésped. Cerramos el trato a las 2. Entregamos las llaves. Asunto zanjado. ¿Por qué? Pregunté, con la voz cada vez más alta. ¿Por qué haríais eso? Para salvar a Bella, obviamente, gritó mamá, las lágrimas empezaron a correr libremente ahora. Tu hermana estaba en problemas, Rowan. Problemas de verdad. Tenía deudas. El banco iba a quitarle su apartamento. Amenazaban con embargarle el sueldo. No podíamos permitir que eso pasara. ¿Es tu hermana? Me quedé mirándolos. Mi hermana Bella, de 30 años, la niña de oro, la princesa a la que nunca le habían dicho no, en toda su vida.
Entonces, a ver si lo entiendo, dije, hablando despacio para asegurarme de que comprendía la locura. Bella tenía deudas, así que vendisteis vuestra casa pagada, la casa en la que habéis vivido durante 30 años. ¿Para saldarlas? Teníamos que hacerlo, sollozó mamá. Cualquier capital que nos quedaba, lo usamos para limpiar su nombre. Estamos en la ruina, Rowan. No nos queda nada. Le dimos el resto a Bella para que pudiera recuperarse. ¿Y dónde pensabais vivir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hank hinchó el pecho. Bueno, por eso estamos aquí. Tienes esta casa tan grande. 4 dormitorios, 3 acres. Vives aquí completamente solo. Es ridículo, la verdad. Un desperdicio de espacio. Pensamos en mudarnos a la suite de la planta baja. Es mejor así. Podemos ayudarte a cuidar la propiedad y podemos pasar nuestra jubilación en familia. Lo dijo con tal confianza, con una certeza tan absoluta de que yo simplemente me rendiría y lo aceptaría. Habían quemado su propio bote salvavidas para salvar a mi hermana, y ahora se subían al mío sin siquiera preguntar si podría soportar su peso. ¿Pensasteis?, pregunté, mi agarre en el marco de la puerta se apretó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Pensasteis que simplemente os mudaríais? ¿No se os ocurrió llamarme? ¿Preguntarme? Somos tus padres, Rowan, espetó Hank, su cara se tornó de un tono púrpura de ira. No necesitamos pedir permiso para quedarnos con nuestro hijo cuando estamos en una crisis. La familia ayuda a la familia. Ahora quítate de en medio. Necesito usar el baño. Empujó hacia adelante de nuevo. De hecho, puso sus manos en mi pecho para apartarme. Fue un error. Algo dentro de mí se rompió. No una rotura violenta, sino una estructural. El puente que había estado manteniendo entre nosotros durante años simplemente se derrumbó. Empujé hacia atrás, con fuerza. Hank tropezó hacia atrás, casi resbalando en los escalones mojados del porche. Se agarró a la barandilla para estabilizarse, mirándome con asombro. No, dije. Mi voz no era alta, pero era dura como el granito. No vais a meter ni una sola caja en esta casa. Para entender por qué empujé a mi propio padre en un porche lluvioso, tienes que entender a Bella. O mejor dicho, tienes que entender las matemáticas de nuestra familia. En la ecuación de mis padres, Bella era la variable que siempre necesitaba ser resuelta, y yo era la constante de la que se esperaba que proporcionara los números. Cuando tenía 18 años, había ahorrado $15,000 empaquetando comestibles y cortando césped desde que tenía 12. Quería ir a la escuela de arquitectura. 2 semanas antes de que venciera el plazo de la matrícula, mis padres me sentaron en la mesa de la cocina. Me dijeron que Bella, que entonces tenía 22 años, se había metido en problemas con una estafa de tarjetas de crédito que no entendía. Se enfrentaba a acciones legales. Necesitaban un abogado. Necesitaban pagar una restitución. No me pidieron mi dinero. Me dijeron que ya habían accedido a mi cuenta conjunta, que todavía estaba vinculada a la suya porque yo era menor de edad cuando la abrí, y habían transferido los fondos. Puedes tomarte un año sabático, había dicho mi madre, acariciándome la mano mientras yo permanecía sentado en un silencio aturdido. Eres listo, Rowan. Ya te las arreglarás. Bella no es tan fuerte como tú. Nos necesita. Me tomé 3 años sabáticos. Trabajé en la construcción. Me abrí paso a duras penas por la universidad con préstamos y agotamiento. Cuando tenía 25 años, me compré mi primer coche decente, un Toyota Camry. Nada lujoso, pero era mío. 3 meses después, Bella estrelló su descapotable mientras conducía bajo los efectos del alcohol. No resultó herida, pero su coche quedó destrozado y su licencia fue suspendida. Mi padre exigió que le prestara mi coche para que pudiera ir a sus entrevistas de trabajo. No puede recuperarse si no puede conducir, Rowan, había argumentado papá. Cedí. 2 semanas después, me devolvió el Camry con un enorme rasguño a lo largo de todo el lado del pasajero y el interior oliendo a hierba y vómito. Nunca pagó las reparaciones. Mis padres me dijeron que dejara de ser tan materialista. Ese era el patrón. Bella se caía, yo era el cojín.
Bella provocaba incendios, yo era el extintor. Así que, de pie en ese porche mirando a mis padres que acababan de aniquilar su propia jubilación para rescatarla de nuevo, sentí una rabia tan pura que parecía claridad. ¿Dónde está ella?, pregunté, mirando más allá de ellos hacia el buick. El asiento trasero estaba lleno de almohadas y ropa suelta, pero no había gente. ¿Dónde está quién?, preguntó mamá, secándose los ojos. Bella, dije. Si vendisteis vuestra casa para salvarla y ahora estáis todos sin hogar, ¿dónde está ella? ¿Está en el camión? Mi madre vaciló. Bajó la mirada a sus zapatos. Bueno, comenzó, su voz se volvió más baja, ella. Ella lo está pasando mal, Rowan. El estrés de la deuda, las llamadas de los acreedores. Fue muy traumático para ella. Necesitaba un reinicio. Unos días para centrarse. Me reí. Fue un sonido seco y sin humor. Un reinicio. ¿Dónde está, mamá? Está en el Grandview Resort, ladró papá, interviniendo para defenderla. Abajo en la ciudad. Solo por una semana. Necesita descomprimirse antes de venir aquí para unirse a nosotros. Está frágil ahora mismo. El Grandview Resort. ¿Lo conocía? Era un hotel spa de 4 estrellas a unas 2 horas al sur. Las habitaciones costaban a partir de $400 la noche. Las cuentas me salieron al instante. A ver si lo entiendo, dije, señalando con el dedo a mi padre. Vendisteis vuestra casa. Actualmente no tenéis hogar. Estáis en mi porche bajo la lluvia exigiendo vivir en mi sótano. ¿Y Bella está en un spa de $400 la noche? Está sufriendo, gimió mamá. Tú no entiendes de salud mental, Rowan. Siempre has sido tan frío. ¿Y quién pagó el spa?, pregunté. Silencio. El único sonido era el ronroneo diésel de Luaul. Le dimos un poco del capital, murmuró papá, mirando hacia otro lado. Para un nuevo comienzo. ¿Un nuevo comienzo?, repetí. ¿Tiene 30 años, papá? No es una adolescente. Es un agujero negro financiero. No hables así de tu hermana, gritó papá, dando un paso adelante de nuevo. Por eso exactamente necesitamos estar aquí. Para enseñarte algunos valores familiares. Ahora abre esta maldita puerta. He terminado de discutir esto. Somos tus padres. Sacrificamos todo por vosotros, y no voy a ser interrogado en tu porche. Volvió a buscar el pomo de la puerta. Retrocedí dentro de la casa y agarré la pesada puerta de roble. Sacrificasteis todo por una hija, dije. Y no fui yo. Rowan, gritó mamá, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Rowan, no te atrevas. Iré al hotel con Bella, dije. Seguro que tiene un sofá cama para vosotros. No tenemos a dónde ir, rugió papá. El camión hay que devolverlo en 2 días. No tenemos dinero para un hotel. Una mala planificación por vuestra parte, dije, canalizando cada onza de frialdad de la que me habían acusado. No constituye una emergencia por la mía. Cerré la puerta de un portazo. Eché el cerrojo, luego la cerradura secundaria. Luego activé la barra de seguridad que había instalado en la base de la puerta. A través de la gruesa madera y el cristal, oí a mi padre gritar mi nombre y un fuerte golpe cuando pateó la puerta. Retrocedí, mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Vi el pomo de la puerta moverse violentamente. Estaban fuera, pero no se habían ido. Apagué la luz del porche, sumiéndolos en la oscuridad. El sonido de un hombre adulto pateando una puerta de roble macizo es distintivo. Es un golpe sordo y pesado que vibra a través de las tablas del suelo. Mi padre pateó la puerta 3 veces. Luego comenzaron los gritos. Abre esta puerta, Rowan. Lo digo en serio. Ábrela ahora mismo o la derribaré. Me quedé en el pasillo a unos 5 pies de la puerta, viendo cómo el pomo se sacudía violentamente. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de adrenalina. Esta era la opción nuclear. Había hecho lo único que nunca se supone que debes hacer en una familia como la mía. Había dicho no, y lo había dicho en serio. Sabía que no podía quedarme ahí parado.
Si abría la puerta ahora, aunque solo fuera para discutir, se abrirían paso a la fuerza. Y conocía la ley, o al menos lo suficiente como para estar aterrorizado. En muchos estados, si alguien se queda en tu casa durante un cierto tiempo, o recibe correo allí, o simplemente mete sus pertenencias con tu permiso, puede establecerse como inquilino. Una vez que son inquilinos, no puedes echarlos sin un aviso de desalojo de 30 días y una orden judicial. Si les permitía cruzar ese umbral con sus cajas, viviría con ellos durante meses, quizás años. Rowen, la voz de mamá llegó a través del cristal, ahogada pero histérica. Hace un frío que pela aquí fuera. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Somos tus padres. Caminé hacia el iPad montado en la pared que controlaba mi sistema de hogar inteligente. Toqué el icono de la cámara del porche delantero. La pantalla cobró vida. La cámara de visión nocturna los mostraba claramente en blanco y negro. Papá caminaba de un lado a otro en el porche, con el rostro contraído por la rabia. Mamá estaba sentada en una de las sillas Adirondack que había pintado a mano el verano pasado, sollozando con las manos en la cara. Más allá de ellos, la lluvia caía a cántaros, iluminada por los focos del camión UAUL que todavía estaba al ralentí en el camino de entrada. Presioné el botón de hablar en la interfaz. Mi voz se proyectó hacia el altavoz del porche, metálica y desapegada. Papá, deja de patear la puerta. Papá se dio la vuelta, buscando la cámara. Vio la pequeña lente negra cerca del timbre. Se acercó directamente a ella hasta que su cara llenó la pantalla, distorsionada como un espejo de feria. Cobarde, escupió. Escondiéndote detrás de una cámara. Sal aquí y enfréntate a mí como un hombre. Me estoy enfrentando a ti, dije a través del intercomunicador. Te estoy diciendo que te vayas. No podéis quedaros aquí. Da la vuelta al camión y ve a un motel. No tenemos dinero para un motel, rugió papá. Te lo dije, nos gastamos todo pagando a los abogados y al banco por tu hermana. Tenemos quizás $200 a nuestro nombre hasta que llegue mi cheque de la pensión el mes que viene. Nos quedamos aquí. Ese no es mi problema, dije, con la voz temblando ligeramente. Vendisteis vuestra casa hoy. Teníais cientos de miles de dólares en capital. Si se lo disteis todo a Bella, entonces id a quedaros con Bella. Está en una habitación de hotel. Tiene una cama. Entonces dormid en el suelo, espeté. No vais a dormir aquí. Yo te crié, gritó papá, golpeando con la mano el revestimiento de la casa. Te alimenté. Te vestí. Esta casa es básicamente mía porque yo te hice quien eres. Nos lo debes. No te debo mi casa, respondí en voz baja. Ver. Por favor, simplemente vete antes de que esto empeore. Solté el botón de hablar. No podía seguir escuchándolo. Papá no se fue. En su lugar, se dio la vuelta y bajó los escalones bajo la lluvia. Lo vi en la pantalla mientras marchaba hacia la parte trasera del Buick. Abrió el maletero. Empezó a sacar maletas. Luego fue a la parte trasera del UAUL y abrió la puerta. Sacó una pesada caja de cartón marcada como cocina. Llevó la caja por el camino de entrada y la dejó justo en medio de mi césped perfectamente cuidado. Luego volvió a por otra. Estaba descargando el camión allí mismo, en el camino de entrada. Se me revolvió el estómago. Era una jugada de poder. Apostaba a que no dejaría que mis cosas, o sus cosas, se arruinaran con la lluvia. Apostaba a que su terquedad era más fuerte que mis límites. No se va a ir, le susurré a la habitación vacía. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que derramé la mitad en la encimera. Miré la hora, 8:30 de la tarde. Se estaban preparando para un asedio. A las 9:30 de la noche, la lluvia se había reducido a una llovizna, pero la temperatura había bajado a 45 grados. Mis padres estaban sentados en el Buick con el motor en marcha y la calefacción puesta. Habían descargado unas 10 cajas en mi césped. El cartón estaba empapado y se deshacía, derramando lo que parecían viejos Tupperware y álbumes de fotos sobre la hierba mojada. Yo estaba sentado en la oscuridad de mi salón. La única luz provenía de la pantalla del iPad en la pared y de mi teléfono en la mano. Mi teléfono vibraba cada 30 segundos.
En las dinámicas familiares narcisistas, hay un término para las personas que el abusador recluta para acosar a la víctima, monos voladores, llamados así por los secuaces de la bruja en El Mago de Oz. Mis monos voladores estaban atacando en enjambres. Primero, fue la tía Clara. Es la hermana de mi madre y el centro de chismes de la familia. Mensaje de Clara: Rowen, acabo de ver la publicación de tu madre en Facebook. Estoy temblando de rabia. ¿Cómo pudiste? Son ancianos. Están durmiendo en un coche. Eres un monstruo. Abrí Facebook en contra de mi buen juicio. Allí estaba. Mi madre había publicado una foto de sí misma llorando en el asiento delantero del Buick, iluminada por las luces del salpicadero. El pie de foto decía, con el corazón roto: nuestro propio hijo nos ha dejado fuera en el frío después de que sacrificáramos nuestro hogar para salvar a la familia. Sin hogar y congelados. Por favor, rezad por nosotros. Solo queríamos ver a nuestro perro nieto. Ni siquiera mencionó a Bella. No mencionó el spa. Solo sacrificados para salvar a la familia. Los comentarios llovían: Dios mío, Joyce, eso es terrible. ¿Dónde vive? Iré a patear su puerta. Mocoso desagradecido. Desherédalo. Luego llegó un mensaje de mi primo Mike. Mensaje de Mike: tío, ¿qué demonios? Déjalos entrar. ¿Hablas en serio? El tío Hank tiene la presión alta. Empecé a escribir una respuesta a Mike. Vendieron su casa para pagar las deudas de juego de Bella y exigieron mudarse sin previo aviso. Me detuve sobre el botón de enviar. Luego lo borré. Explicar no ayudaría. Ya habían elegido un bando. La historia ya estaba escrita. Yo era el villano. Miré el monitor de seguridad. Papá había vuelto a salir del coche. Estaba caminando por el perímetro de la casa con una linterna. Estaba revisando las ventanas. Mi ritmo cardíaco se disparó. Ya no solo esperaba. Estaba buscando una forma de entrar. Lo vi intentar deslizar la ventana del comedor hacia arriba. ¿Cerrada? Se movió hacia el hueco de la ventana del sótano. Apuntó la luz hacia la ventana de salida. Cogí mi teléfono y marqué el número de teléfono fijo de mi vecino, el señor Henderson. Vive a media milla por la carretera. Es un exmarine y es muy reservado. Hola, respondió la voz ronca de Henderson. Señor Henderson, soy Rowen, el de la casa del lago. ¿Todo bien, hijo? Vi un camión grande girar por tu camino hace un rato. Sí, es. Es una disputa familiar, dije, sintiéndome humillado. Mis padres se niegan a irse. Si oyes gritos o cristales rotos, no te preocupes. Son solo ellos. Pero si te vuelvo a llamar, puede que necesite un testigo. ¿Necesitas que baje con mi perro?, preguntó Henderson. Buster necesita un paseo. No, todavía no, dije. Estoy tratando de manejar esto pacíficamente. Solo mantente atento. Entendido. A la espera. Colgué. En la pantalla, papá había renunciado a las ventanas. Se dirigía hacia la caja de servicios en el lateral de la casa. No lo hagas, susurré. Papá, no seas estúpido. Abrió el panel de la caja de interruptores externa. No le había puesto un candado porque, bueno, ¿quién espera que su propio padre sabotee su red eléctrica? En la pantalla, lo vi meter la mano y bajar la palanca principal. La casa se quedó a oscuras. El zumbido del refrigerador se apagó. Las luces del router de Wi-Fi en la esquina se apagaron. Había cortado la electricidad. Pensó que sin electricidad, las cerraduras inteligentes podrían fallar o el frío me obligaría a salir. Se olvidó de dos cosas. Una, las cerraduras inteligentes por defecto se quedan cerradas cuando se corta la electricidad. 2. Trabajo en arquitectura tecnológica. Un leve zumbido comenzó en el sótano. 5 segundos después, la batería de respaldo Tesla Powerball se activó. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse, un poco más tenues pero estables. El wifi se reinició. Miré la cámara. Papá estaba mirando la casa,
confundido. Había accionado el interruptor, pero las luces estaban de nuevo encendidas. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto. Rowan, tengo generadores de respaldo. Vuelve a conectar el interruptor, papá. Manipular los servicios públicos es un delito. La próxima vez llamaré al sheriff. Miró su teléfono, leyó el mensaje y pateó el lateral de la casa. No volvió a conectar la electricidad. Simplemente volvió furioso al coche. La noche se prolongó como un sueño febril. No dormí. Me senté en el sillón frente a la ventana principal, envuelto en una manta, observando el Buick. Alrededor de las 2 de la madrugada, la luz interior de su coche se apagó. Habían reclinado los asientos. Realmente iban a dormir en mi camino de entrada. La absurdidad de la situación me golpeó. Eran personas que acababan de vender una casa por, supuse, una cantidad decente de dinero. Incluso después de pagar las deudas de Bella, deberían haber tenido suficiente para un hotel. ¿Por qué sufrían así? ¿Por qué soportar el coche frío solo para castigarme? Se trataba de control. Era una batalla de voluntades. Si se iban ahora, perdían. Si se quedaban y me hacían sentir lo suficientemente culpable como para abrir la puerta, me poseían. Poseían la casa. Abrí mi portátil y me conecté al wifi de respaldo. Necesitaba saber la verdad. Entré en la base de datos de registros de la propiedad del condado para su antigua dirección en Ohio. Es un registro público. Busqué Hank y Joyce Vine. El registro de venta apareció, registrado esa mañana. Precio de venta, $620,000. Me quedé boquiabierto. $620,000. Hice unos rápidos cálculos mentales. Habían comprado esa casa en los años 90 por quizás $150,000. Estaba pagada. Así que se llevaron más de $600,000 en efectivo. Mamá dijo que pagaron las deudas de Bella. Conocía los problemas de Bella. Se había metido en un esquema de dropshipping, de alto valor y luego había intentado cubrir sus pérdidas con juegos de azar en línea. Lo último que supe por la tía Clara es que la deuda rondaba los $200,000. Enorme, sí. Apocalíptico, sí. Pero $620,000 menos $200,000 dejaban $420,000. ¿Dónde estaban los otros $400,000? Tienen dinero, susurré. Tienen casi $500,000. Si tenían tanto dinero, ¿por qué decían estar en la ruina? ¿Por qué dormían en un coche en mi camino de entrada? A menos que no tuvieran el dinero. Investigué más a fondo. Revisé el Instagram de Bella. Su perfil era público. Historia publicada hacía 4 horas, un vídeo de ella sosteniendo una copa de champán en una habitación de hotel. Ubicación, Grandview Resort and Spa. Pie de foto, nuevos comienzos. Manifestando abundancia. Hashtag, Blessed, Fresh Start, CryptoKeen. Espera. Hashtag CryptoKeen. Me desplacé hacia atrás. Hacía 2 días, había publicado una foto de un Porsche Boxster descapotable amarillo con un lazo rojo gigante. Pie de foto, gracias mamá y papá por creer en mi visión. Vehículo de inversión asegurado. Me sentí mal. Físicamente mal. No solo habían pagado su deuda. Se lo habían dado todo. Le habían comprado un Porsche, y basándome en el hashtag, probablemente habían invertido el dinero restante en cualquier estafa de criptomonedas que ella les estuviera vendiendo actualmente como un rendimiento garantizado. Estaban en la ruina porque eran estúpidos. Se habían jugado la granja, literalmente, a que Bella se convirtiera en millonaria de la noche a la mañana. Y su plan de respaldo, su red de seguridad, su casa de retiro era yo. No solo estaban aquí para quedarse unas semanas. Estaban aquí porque habían quemado las naves. Tenían la intención de vivir aquí para siempre mientras Bella jugaba a ser magnate de los negocios con los ahorros de su vida. Miré por la ventana a las figuras dormidas en el Buick. La lástima que había sentido antes se evaporó. Fue reemplazada por una resolución fría y dura. Ya no estaba protegiendo mi casa. Estaba protegiendo mi futuro de ser liquidado para alimentar las ilusiones de Bella.
El sol comenzó a salir alrededor de las 6:30 de la mañana, proyectando una luz gris y sombría sobre el camino de entrada mojado. Había dejado de llover. Las cajas en el césped eran montones de pulpa empapada. Me levanté y me estiré. Tenía los músculos rígidos. Fui a la cocina y puse en marcha la cafetera. El olor a café recién hecho llenó la casa, un pequeño consuelo en medio de una zona de guerra. A las 7 de la mañana, una mancha de color apareció al final del camino de entrada. Un Porsche Boxster amarillo brillante salió de la carretera principal. Navegó por la grava con cuidado, evitando los baches. La capota estaba bajada a pesar del tiempo de 40 grados. Bella había llegado. Se detuvo justo detrás del UAU, le hizo sonar la bocina. Un alegre bip bip que sonó discordantemente fuera de lugar. Papá se incorporó en el Buick, frotándose la cara. Mamá abrió su puerta y prácticamente se cayó, con aspecto rígido y miserable. Salí al balcón del segundo piso, con una taza de café en la mano. Miré el circo que se estaba montando en mi camino de entrada. Bella saltó del porche. Llevaba gafas de sol de gran tamaño y un abrigo blanco y mullido. Parecía estar en el plató de una película. Miró las cajas que se deshacían en el césped y arrugó la nariz. «Puaj», dijo, su voz llegó hasta mí. «¿Por qué están todas las cosas fuera? ¿En serio dormisteis en el coche?» Rowen no nos dejó entrar, graznó mamá, abrazándose a sí misma. Bella levantó la vista y me vio en el balcón. Se bajó las gafas de sol. «Rowen», gritó, saludando como si fuéramos vecinos diciéndonos hola, «deja de ser tan dramático. Abre la puerta». Mamá parece un zombi. Tomé un sorbo de mi café. «Bonito coche, Bella», grité hacia abajo. «¿Viene con una casa incluida?» Bella puso los ojos en blanco. «No seas envidioso. Es un activo para mi marca personal. Ahora, vamos, déjanos entrar. Necesito cargar mi teléfono». «Tienes $400.000 en activos», dije en voz alta. «Ve a comprar un cargador». La cara de Bella cambió. No era vergüenza, Bella no sentía vergüenza. Era molestia, la molestia de un niño al que se le ha pedido que explique por qué ha pintado en las paredes. «No son 400,000», gritó de vuelta, apoyándose en su coche amarillo brillante. «Es capital». «No lo entenderías, Rowen. Tú trabajas por un sueldo. Yo estoy construyendo un imperio». «Un imperio», repetí, con voz plana. ¿Así es como llamamos ahora a las apuestas?» «No es apostar, es arbitraje de criptomonedas», chilló. «Y mamá y papá son socios. Van a triplicar su inversión en 6 meses. Estamos haciendo esto por la familia». «Si sois tan ricos», grité hacia abajo, «¿por qué vuestros socios duermen en un Buick?» Hank salió del coche entonces, cerrando la puerta de un portazo. Tenía un aspecto terrible. Su ropa estaba arrugada, su pelo era un desastre, y caminaba con cojera por haber dormido en un asiento estrecho. Pero su ira estaba tan fresca como siempre. «Ya es suficiente», bramó, señalando con un dedo tembloroso hacia mi balcón. «No hables de los negocios de tu hermana. No sabes nada de finanzas». «Sé que vendisteis vuestra casa por $620.000, grité de vuelta. «Revisé los registros, papá. Sé que se lo disteis todo a ella. No solo pagasteis sus deudas. Financiasteis este circo». Hank se quedó helado. No sabía que yo podía consultar los registros públicos. Miró a mamá, luego de nuevo a mí. «Nosotros creemos en ella», tartamudeó, perdiendo fuerza. «Ella nos cuidará cuando esto dé sus frutos. Solo necesitamos un lugar donde quedarnos hasta que lleguen los beneficios». «¿6 meses, Rowen? Quizás 1 año. Eso es todo». «1 año», me reí, sacudiendo la cabeza. «¿Crees que voy a dejar que viváis en mi casa durante 1 año mientras ella juega al casino con los ahorros de vuestra vida? Es mejor que tú acaparando este lugar para ti solo», intervino mamá, recuperando la voz. «Mira esta casa. Es enorme. Tienes 4 dormitorios. ¿Para qué necesitas 4 dormitorios?»
Estás soltero. No nos estás dando nietos. Simplemente existes. Eso dolió. Era el clásico chantaje emocional de los padres. Mi éxito no tenía sentido porque no servía a su imperativo biológico. Esta es mi casa, dije, agarrando la barandilla, no un hotel, no un refugio para indigentes para malos inversores. Daos la vuelta. Ide a un motel con el dinero que os queda. Gastamos el resto en el coche, soltó Bella. Me quedé mirándola. ¿Qué? El Porsche, dijo, acariciando el capó del coche como si fuera una mascota. Necesitábamos un vehículo de empresa que proyectara éxito. No puedes presentarte a reuniones de inversores en un Buick. Usamos el último dinero para la entrada y el alquiler. Estamos técnicamente líquidos ahora mismo. ¿Y líquidos? Estaban en la ruina. Tenían literalmente $0. Habían vendido una casa, pagado una deuda y despilfarrado el resto en un descapotable amarillo y una cuenta de criptomonedas que, probablemente ya se estaba vaciando. No pedían mudarse. Suplicaban por sobrevivir. Pero mirándolos, la arrogancia de Bella, el derecho de papá, la manipulación de mamá, me di cuenta de algo aterrador. Si los dejaba entrar ahora, nunca se irían. No podrían irse. No tenían una estrategia de salida. Estaría manteniendo a 3 adultos el resto de mi vida. Estáis locos, dije en voz baja. Estáis realmente locos. Somos familia, gritó papá. Ahora abre la puerta. Necesito usar el baño. Ve a usar el bosque, dije. No vas a entrar. Me di la vuelta y volví adentro, cerrando la puerta corredera de cristal y echando el pestillo. Corrí las cortinas. Oí a Bella gritar, te odio, seguido del sonido de ella pateando el revestimiento de mi casa. Me senté en el suelo de mi habitación, apoyado contra la pared. Necesitaba un plan. No se iban a ir voluntariamente. Tenía que obligarlos. Pero, ¿cómo obligas a tus propios padres a abandonar tu propiedad sin parecer un monstruo? Entonces vi algo deslizarse por debajo de la puerta principal. Bajé las escaleras. Un trozo de papel de cuaderno había sido metido a través del burlete en la parte inferior de la puerta. Lo recogí. Era escritura a mano. Reconocí la letra cursiva de mi madre. Llevé el papel a la isla de la cocina y lo alisé. Estaba escrito en el reverso de un viejo folleto de una pizzería que debieron encontrar en el coche. La audacia del documento era impresionante. Rowan, comenzaba. Ya que estás siendo difícil, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que esto sea un arreglo formal. Aquí están los términos para que nos mudemos. Mamá y papá ocuparán la suite principal en el primer piso, más fácil para las rodillas de papá. Bella tomará la habitación de invitados de arriba con vistas al lago. Necesita luz natural para la creación de su contenido. Rowan puede mudarse a la oficina del desván o al sótano. No está acabado, pero puedes arreglarlo. Pagaremos $300 al mes en total de alquiler. Rowan seguirá pagando todos los servicios, internet e impuestos, ya que es su activo. Las comidas serán compartidas. Rowan cocinará la cena 5 noches a la semana como parte de su contribución a la familia. No se permiten invitados nocturnos para Rowan sin la aprobación de mamá. No queremos extraños cerca. Firmado, mamá y papá. Me quedé mirando el papel. Mis manos empezaron a temblar de nuevo, pero esta vez no era adrenalina. Era furia pura y sin adulterar. No solo querían un lugar donde quedarse. Querían desalojarme de mi propia vida. Querían relegarme al sótano sin terminar de la casa que construí mientras ellos se quedaban con la suite principal y la mejor habitación de invitados. Y querían que cocinara para ellos. ¿Y el precio de esta toma hostil? $300. Mi hipoteca sola era de $2.400. La factura de la calefacción en invierno era de $400. Cogí un rotulador permanente del cajón. Escribí en grandes letras negras en toda la página, NO. Caminé hacia la puerta principal. La abrí, la entreabrí unas 2 pulgadas, manteniendo la cadena de seguridad puesta, y devolví el papel. Leedlo,
dije a través de la rendija. Papá arrebató el papel. Lo leyó y su cara se puso carmesí. Pequeño ingrato, comenzó. $300 es generoso. Tenemos ingresos fijos. Entonces iré a alquilar una habitación que cueste $300, grité a través de la rendija. Ah, esperad. Esas no existen. ¿Queréis un valor de $3.000 por centavos? Bella necesita la luz, gritó mamá desde detrás de él. Su trabajo depende de ello. Su trabajo es una estafa, mamá, grité de vuelta. No es real. Nada de esto es real. Estáis jugando a las casitas con dinero del Monopoly. Abre esta puerta, papá golpeó la madera con el hombro. La cadena traqueteó pero aguantó. Te lo ordeno. Tengo 36 años, grité. Tú no me ordenas hacer nada. Fuera de mi porche. Volví a cerrar la puerta de un portazo y la aseguré. Regresé a la cocina y miré la cafetera. Sentía que iba a vomitar. Entonces oí un nuevo sonido. El sonido de un motor pesado, pero no el de Luaul. Una furgoneta. Revisé la cámara. Una furgoneta blanca se había detenido junto al porche. En el lateral, decía Cerrajería Lakeside. Se me heló la sangre. Papá estaba hablando con un hombre con un mono azul. ¿El cerrajero? Papá señalaba mi puerta principal, gesticulando salvajemente. Sacó su cartera y le mostró al hombre su carnet de conducir. Estaba intentando taladrar las cerraduras. Iba a entrar a la fuerza en mi casa. No pensé. Reaccioné. Corrí a la ventana del salón, la abrí de golpe y saqué la cabeza. Oiga, le grité al cerrajero. Oiga. No toque esa puerta. El cerrajero, un tipo corpulento con barba, levantó la vista, sorprendido. Me miró a mí, luego a mi padre. Perdió las llaves, gritó papá por encima de mí, tratando de bloquear la vista del cerrajero. Mi hijo está confundido. Está teniendo un episodio. Solo abra la puerta. Le pagaré extra. Yo soy el propietario, grité, con la voz quebrada. Ese hombre es un intruso. Mi nombre es Rowenbein. Mire los registros de la escritura. Si taladra esa cerradura, lo demandaré y llamaré a la policía por allanamiento de morada. El cerrajero dio un paso atrás. Miró el carnet de conducir de papá, luego a mí. Señor, le dijo el cerrajero a mi padre, su identificación dice que vive en Ohio. Nos acabamos de mudar, insistió papá, con el sudor corriéndole por la cara. Esta es mi casa de vacaciones. Mi hijo está ocupándola ilegalmente. Es mentalmente inestable. Tengo los códigos de seguridad, grité. Tengo las facturas de los servicios a mi nombre. Váyase ahora. El cerrajero volvió a guardar su taladro en el cinturón. Sacudió la cabeza. Miren, amigos, no puedo meterme en una disputa doméstica. Si no tienen prueba de propiedad y hay alguien dentro que dice que están allanando, me voy. Llamen a la policía si es su casa. Llamaré a la policía, amenazó papá. Haré que lo arresten por negligencia. Haga eso, dijo el cerrajero. Volvió a su furgoneta. Se subió y retrocedió por el camino de entrada más rápido de lo que jamás había visto moverse a un vehículo de servicio. Papá se quedó allí jadeando. Miró la furgoneta que se alejaba, luego de nuevo a la casa. Cogió un gnomo de jardín de mi parterre, una estúpida cosita de cerámica que la tía Clara me había dado como regalo de broma, y lo arrojó a la ventana por la que yo miraba. El gnomo se hizo añicos contra el revestimiento justo debajo del marco de la ventana. Un trozo de cerámica salió volando y agrietó el panel inferior del cristal. Lo arruinaste todo, gritó papá, con la voz ronca. Mocoso, egoísta y odioso. Hicimos todo por ti. Miré el cristal agrietado. Miré el gnomo roto. Eso fue todo. Se había cruzado la línea. Ya no era solo una disputa. Era daño a la propiedad. Era violencia. Saqué mi teléfono. No llamé a mis amigos. No llamé a un terapeuta. Marqué el 911. 911,
¿Cuál es su emergencia? Necesito un ayudante del sheriff en el 440 de Pinery Road, dije, con una voz sorprendentemente tranquila. Tengo a 3 intrusos que se niegan a marcharse, y acaban de empezar a destruir mi propiedad. Temo por mi seguridad. ¿Conoce a los intrusos?, preguntó la operadora. Sí, dije. Son mis padres. De acuerdo, señor. Tenemos una unidad cerca. El ayudante Miller está en camino. Permanezca dentro y cierre sus puertas. Ya están cerradas, dije. Colgué. Vi en la cámara cómo Bella se sentaba en el capó de su Porsche, limándose las uñas mientras papá pateaba las cajas empapadas en el césped. Mamá caminaba de un lado a otro, murmurando para sí misma. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pensaban que porque eran mamá y papá, la ley no se aplicaba a ellos. Pensaban que la biología era una tarjeta para salir de la cárcel gratis. Estaban a punto de aprender que en el mundo real, una escritura le gana al ADN siempre. Esperar a la policía es una experiencia surrealista. Esperas sirenas aullando en la distancia como en las películas. Pero aquí en el lago, solo hay silencio. El tipo de silencio que amplifica cada sonido que hacen tus padres mientras destruyen tu jardín delantero. Después de llamar al 911, no me escondí. Me preparé. Fui a mi oficina e imprimí una copia de la escritura de mi propiedad. Cogí una carpeta con mis facturas de servicios. Luego fui a la interfaz del sistema de seguridad y descargué los vídeos, papá cortando la electricidad, papá lanzando el gnomo, papá intentando taladrar la cerradura. Los sincronicé con mi teléfono. Miré la hora. Habían pasado 20 minutos. El ayudante Miller estaría aquí en cualquier momento. Decidí darles una última oportunidad. No por ellos, sino por la cámara. Para que constara. Abrí la puerta principal y salí de nuevo al porche. Había dejado de llover, dejando el aire fresco y frío. Papá estaba sentado en el parachoques del Uaul, con la cabeza entre las manos. Mamá estaba apoyada en el porche, hablando con Bella. Cuando la puerta se abrió, todos levantaron la vista. Por fin, exclamó mamá, apartándose del coche. ¿Has entrado en razón? Nos estamos congelando, Rowan. Levanté mi teléfono, con la pantalla hacia ellos. El punto rojo de grabación parpadeaba. Estoy grabando esto, anuncié en voz alta. Esta es vuestra última advertencia. Estáis allanando propiedad privada. Habéis destruido mi propiedad. La policía está en camino. Si os vais ahora mismo, subís a vuestros coches y os marcháis, le diré al sheriff que os deje ir con una advertencia. Si todavía estáis aquí cuando llegue, presentaré cargos. Papá se levantó, su cara se enrojeció de nuevo. ¿Llamaste a la policía? ¿A tu propio padre? Lanzaste un ladrillo a mi ventana, papá, grité, señalando el gnomo destrozado en el césped. Cortaste mi electricidad. Eso no es ser padre. Eso es daño criminal. Fue un accidente, mintió papá, mirando la cámara del teléfono. Me resbalé. El gnomo se cayó. Lo tengo en vídeo, papá, dije fríamente. Lo tengo todo en vídeo. La caja de la luz, el cerrajero, todo. Bella saltó del capó del porche. Se bajó las gafas de sol, mirándome con puro veneno. Eres un perdedor, Rowan, se burló. ¿Crees que la policía nos va a arrestar? Somos tu familia. Es una disputa civil. Te van a decir que nos dejes entrar porque somos residentes. No sois residentes, dije. Nunca habéis pasado una noche aquí. No tenéis correo aquí. No tenéis llaves. Tenemos pertenencias aquí, y gritó papá, señalando las cajas empapadas en el césped. Eso establece residencia. Eso establece que habéis tirado basura, corregí. Solo déjanos entrar, gimió mamá, intentando el ángulo de la culpa de nuevo. Rowan, por favor. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Vendimos la casa. No tenemos nada. Tenéis un Porsche, dije, mirando el coche amarillo. Vendedlo. Son 50.000 ahí mismo. Eso compra muchas noches de hotel.
No podemos venderlo, gritó Bella. Es un alquiler con opción a compra, y la penalización por romperlo es enorme. Me reí. Realmente me reí a carcajadas. Fue un sonido oscuro y amargo. Así que, alquilasteis un coche de lujo con vuestros últimos dólares, dije, sacudiendo la cabeza. Y ahora queréis que yo subvencione vuestra estupidez. No. Absolutamente no. Ahí viene, dijo papá, mirando hacia el camino de entrada. Un coche patrulla del sheriff, un Ford Explorer blanco con sheriff en letras doradas, subió por el camino de grava. No usó sirenas, solo las luces azules intermitentes que se reflejaban en los árboles mojados. Bien, dijo papá, enderezando su chaqueta. Hablaré con él. Le explicaré que estás teniendo un colapso mental y nos estás dejando fuera de nuestra propia casa. Adelante, dije. Habla. El coche patrulla se detuvo detrás de Luaul. El ayudante Miller salió. Es un tipo grande, de unos 40 años, que conoce a todo el mundo en el condado. Ha estado en mi casa para barbacoas. Sabe que no soy inestable. Buenos días, amigos, dijo Miller, ajustándose el cinturón. Miró las cajas en el césped, el porche amarillo y el gnomo roto. Parece que hay una buena fiesta. Oficial, se apresuró papá, poniendo su voz de ciudadano respetable. Gracias a Dios que está aquí. Mi hijo, está ahí arriba en el porche. Está teniendo algún tipo de episodio. Nos está dejando fuera de nuestra casa de vacaciones. Acabamos de mudarnos, y se niega a dejarnos descargar. Miller me miró. Buenos días, Rowan. Buenos días, Jim, dije. No estoy teniendo un episodio. Esta gente está allanando. Allanando, chilló mamá. Somos sus padres. ¿Cómo podemos allanar? ¿Vive aquí, señora?, preguntó Miller con calma. Sí, interrumpió papá. Nos mudamos hoy. ¿Ve el camión? ¿Tienen un contrato de alquiler?, preguntó Miller. ¿O una escritura? Nosotros. Tenemos un acuerdo verbal, mintió papá. Él aceptó dejarnos vivir aquí, luego cambió de opinión cuando llegamos. No lo hice, dije claramente. No he hablado con ellos en 3 semanas. Aparecieron sin ser invitados ayer. Les negué la entrada. Durmieron en su coche. Nunca han puesto un pie dentro. ¿Es eso cierto?, le preguntó Miller a papá. ¿No habéis estado dentro? Bueno, no, porque nos dejó fuera, balbuceó papá. De acuerdo, dijo Miller. Si no han estado dentro, no han establecido residencia. Eso convierte esto en una situación de invitados, y el propietario tiene derecho a revocar una invitación de invitado en cualquier momento. ¿Revocar?, se rió Bella con desdén. No somos invitados. Somos familia. Eso no le importa a la ley, señorita, dijo Miller. Miró el gnomo destrozado. Rowan, ¿mencionaste daños a la propiedad? Sí. Bajé los escalones, entregándole a Miller mi teléfono. Aquí está el vídeo de Hank Vine cortando mi electricidad en la caja de interruptores anoche. Y aquí está él lanzando un objeto de cerámica a mi ventana hace 10 minutos. Miller vio el vídeo 2 veces. Miró a papá, luego de nuevo al teléfono. Señor, le dijo Miller a papá, su voz perdiendo su tono amistoso y de vecino. ¿Cortó usted la electricidad de esta residencia? Yo. Estaba tratando de reiniciar el interruptor, mintió papá torpemente. Pensé que el timbre estaba roto. A las 2 de la madrugada, Miller levantó una ceja. ¿Y la ventana? ¿Se le resbaló el gnomo de la mano? Él me provocó, gritó papá, señalándome. ¿Me estaba faltando al respeto? Soy su padre. Ser padre no le da derecho a romper ventanas, dijo Miller con severidad. De acuerdo, esta es la situación. El señor Vine quiere que se vayan de la propiedad. No tienen ningún derecho legal a estar aquí. Además, tengo pruebas de vandalismo y posible intento de robo con ese truco del cerrajero. No puede echarnos, gritó mamá, agarrando el brazo de Miller. No tenemos a dónde ir. Vendimos nuestra casa.
Miller retiró suavemente su mano. Señora, eso es un asunto civil. Ahora mismo, estoy haciendo cumplir una queja por allanamiento. Tienen dos opciones. Opción A, cargan esas cajas de nuevo en el camión y se van inmediatamente. Opción B, arresto al señor Vine por vandalismo y daño criminal, y los arresto al resto de ustedes por allanamiento criminal. Silencio. Silencio absoluto en el camino de entrada. Bella miró a sus padres, con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿nos van a arrestar? No, dijo papá rápidamente. No, por supuesto que no. Este oficial solo está confundido. No estoy confundido, señor, dijo Miller, poniendo su mano cerca de sus esposas. Necesito una decisión ahora. Papá me miró. Sus ojos suplicaban por primera vez. Quería que lo detuviera. Quería que yo dijera, está bien, Jim. Déjalos quedarse. Lo miré directamente a los ojos. Pensé en el acuerdo de alquiler. Pensé en el sótano. Pensé en el porche. La opción A me parece bien, dije. Los hombros de papá se hundieron. La lucha se extinguió en él. Se dio cuenta, finalmente, de que no tenía poder aquí. Bien, escupió. Bien, nos vamos. ¿Estás contento ahora? Has dejado a tus padres sin hogar. Vosotros os dejasteis sin hogar, dije. Yo solo me niego a ser el refugio. Miller se quedó allí, con los brazos cruzados, observándolos. Pónganse a cargar. Me quedo hasta que estén fuera de la propiedad. Los siguientes 30 minutos fueron los más satisfactorios y desgarradores de mi vida. Vi a mi padre de 65 años y a mi madre arrastrar cajas de cartón empapadas de vuelta al Uaul. Bella no ayudó. Se sentó en su porche, enviando mensajes de texto furiosamente, probablemente tratando de darle la vuelta a esto en las redes sociales. Cuando la última caja estuvo dentro, papá cerró la puerta del camión de un portazo. Se acercó a mí una última vez. Ya no parecía enfadado. Parecía viejo. Estás muerto para nosotros, susurró. No nos llames. No vengas en Navidad. No tienes familia. Hace mucho tiempo que no tengo familia, papá, dije en voz baja. Solo tenía dependientes. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Se dio la vuelta, se subió al sedán y arrancó el motor. Bella aceleró el porche. Me hizo un gesto obsceno mientras salía a toda velocidad del camino de entrada, lanzando grava por todas partes. El Uaul lo siguió, avanzando pesadamente por el camino como una bestia derrotada. Miller los vio irse. Se volvió hacia mí. ¿Estás bien, Rowan? No, dije honestamente. Pero lo estaré. ¿Quieres presentar cargos por la ventana? Miré el cristal destrozado. No, déjalos ir. Solo pon una nota en el archivo por si vuelven. Lo haré, dijo Miller. Llámame si vuelves a ver ese coche amarillo. Se subió a su coche patrulla y se fue. Estaba solo. El camino de entrada estaba vacío, salvo por algunos trozos de cartón mojado. El silencio regresó. El viento susurraba entre los pinos. Volví a entrar. Cerré la puerta. Eché el cerrojo. Fui a la cocina y tiré el resto de mi café frío por el fregadero. Las consecuencias fueron predecibles, tóxicas y rápidas. Para esa noche, mi familia extendida me había declarado la guerra. Mi teléfono se inundó de mensajes de texto de odio de tías, tíos y primos que no había visto en una década. Los dejaste en la calle. Joyce está en el hospital por el estrés. Una mentira. Espero que mueras solo en esa casa grande. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, hice algo que debería haber hecho hace años. Recopilé las pruebas. Tomé los vídeos, el corte de energía, el lanzamiento del gnomo, la confrontación con el cerrajero. Tomé una foto del recuerdo de alquiler que exigía que viviera en el sótano. Tomé capturas de pantalla de las publicaciones de Bella sobre el porche y el champán, con la misma fecha en que afirmaban estar en la indigencia. Lo publiqué todo en mi propia página de Facebook. Escribí un simple pie de foto,
Para todos los que me envían mensajes sobre mis padres. Vendieron su casa por $620.000, se lo dieron todo a Bella para un Porsche y criptomonedas. Y luego intentaron entrar a la fuerza en mi propiedad, exigiendo que viviera en mi propio sótano mientras ellos se quedaban con la suite principal. Aquí está el vídeo de papá destruyendo mi propiedad cuando dije que no. No haré más comentarios. Cualquiera que apoye este comportamiento es bienvenido a alojarlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. En una hora, los comentarios de odio cesaron. La tía Clara borró sus publicaciones. Mi primo Mike me envió un mensaje: tío, no sabía lo del Porsche. Eso está muy mal. Lo siento. Me enteré más tarde por Henderson, que se entera de todo, que terminaron en un Motel 6 en la ciudad durante 2 noches. Luego, cuando la realidad de su inversión los golpeó, tuvieron que devolver el Porsche. Perdieron el depósito y la tarifa por romper el contrato de alquiler, otros $10.000 perdidos. Alquilaron una pequeña casa móvil doble en un parque a unas 20 millas de distancia. Era todo lo que podían permitirse con los restos de su pensión. Bella se quedó con ellos una semana, luego se mudó a Miami con un tipo que conoció en línea para perseguir su carrera de modelo. Los abandonó en el momento en que el dinero se agotó. Papá intentó llamarme un mes después. Lo envié al buzón de voz. Lo escuché una vez. No se disculpaba. Preguntaba si tenía algún mueble viejo que no estuviera usando porque la casa móvil estaba sin amueblar. Bloqueé el número. Han pasado 6 meses. El lago está congelado, una capa de blanco prístino que se extiende hasta el horizonte. Arreglé la ventana. Compré un gnomo nuevo, uno de hormigón que es demasiado pesado para lanzar. Paso las tardes trabajando junto al fuego, con mi perro a mis pies. Es tranquilo. A veces es solitario. No mentiré y diré que no duele. Hay un tipo específico de dolor al darte cuenta de que eres efectivamente un huérfano porque tus padres eligieron su ego por encima de tu relación. Pero luego miro a mi alrededor. Miro las paredes que construí. Miro la cuenta bancaria que no está siendo vaciada para pagar los errores de una hermana. Miro la paz que he cultivado. Me di cuenta de que la familia no es un pacto suicida. No es un cheque en blanco. Se te permite salvarte a ti mismo. Se te permite cerrar la puerta cuando el huracán regresa. La mala planificación por su parte no constituyó una emergencia por la mía. Y por primera vez en mi vida, no soy la red de seguridad. Solo soy el tipo de la casa del lago disfrutando del silencio. Así que, tengo que preguntaros, ¿me equivoqué? ¿Fui yo el imbécil por dejar a mis padres ancianos sin hogar después de que vendieran su propia casa pagada para permitir las ilusiones de mi hermana? ¿Debería haber aceptado el trato, vivido en el sótano y dejado que jugaran a las casitas en mi casa? Házmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Gracias por escuchar esta historia. Si disfrutaste viendo a padres con derecho a enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nunca una nueva historia de la familia del drama de Reddit. Nos vemos en la próxima.